Bien amigos, estamos con Francisco Díez Canseco Tábara del Consejo Peruano por la Paz. Pancho, buenas noches, gracias por estar en Hora 8 una vez Muchas gracias más. por la invitación, Ricardo. Bueno, el país está sorprendido, consternado por el atentado contra el congresista Reyardo y su menor hija, su familia, en fin, y todo el rebrote de violencia que vive el país. Uno de los objetivos del Consejo por la Paz es, digamos, velar por la paz interna y tiene mucho que ver, digamos, con garantizar la seguridad que no se está dando, que lamentablemente no se está dando a 2 semanas de iniciado este gobierno, ni se ha dado, por supuesto, en los 5 años del gobierno que culminó. Yo tengo la percepción, y es la primera pregunta que quería hacerte, que el problema está básicamente en una policía que no funciona bien desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista que no está debidamente apertrechada, no cuenta con los recursos, no se les paga bien a los policías, y sobre todo hay un tema de corrupción al interior de la policía desde hace muchos años y que al respecto se hace poquísimo o nada. ¿Compartes ese punto de vista? Sí, pero yo agregaría algo, Ricardo. Creo que el tema pasa por, número uno, el caldo de cultivo. Una sociedad llena de conflictos como la nuestra, en donde definitivamente ha habido por parte de sucesivos gobiernos un tremendo descuido en materia de seguridad y un tremendo descuido en materia de ir conciliando los conflictos que a su turno generan la violencia. En segundo lugar, evidentemente, una policía que es absolutamente insuficiente. Hay 124.000 policías para 30 millones de habitantes. Es una cifra mínima. Durante el primer gobierno de Alan García había más o menos la misma cantidad para una población que era casi la mitad. De manera tal que en lugar de mejorar las cosas han ido decreciendo. En el marco de esa policía hay mucha corrupción y algo que sí me parece que hay que reconocerle a este gobierno es que han anunciado que van a pagarle a los policías sus días de descanso y naturalmente van a desactivar que estos policías se vayan a trabajar como privados en bancos y cosas por el estilo. Que los privados más bien empiecen a entrar a los Así bancos. es. ¿Eso te parece correcto? ¿Te parece una buena medida? Me parece una buena medida. En España, por ejemplo, yo supongo que va a copiarse el modelo español. Lo que hace la policía española es que le pagan el franco a los policías para que no trabajen para terceros y la misma policía contrata con los bancos o con las empresas privadas que quieren que se les dé un servicio directamente a cada empresa. Entonces es una cosa institucional. Pero acá te consta a ti que de repente pasas por un banco, alguien que está robando, el policía no mueve un dedo porque está trabajando ese día para el banco, no está trabajando para la colectividad, lo cual es una contradicción absolutamente inaceptable en un escenario en el cual tienes 120.000 policías para 30 millones de habitantes. El otro tema, el tercer tema, se refiere al Poder Judicial. El Poder Judicial es una coladera de criminales. Por un lado, hay efectivamente gentes que permanecen en forma indefinida en las cárceles, no llevadas a juicio porque el Poder Judicial no funciona con la rapidez con la que debería, no se respeta el debido proceso, pero por el otro lado, los que tienen dinero, los que tienen capacidad de acción, los que tienen buenos abogados corruptos, pueden salir. Lo que ha hecho Renzo Reyardo y a todos nos ha dejado realmente conmovidos. Yo conozco a los Reyardo, a Andrés y a Renzo desde hace muchos años y realmente le he expresado toda mi solidaridad, que es pedirle al Poder Judicial o a la OMA que informe por qué hay tantos criminales que salen, entran y salen de las cárceles, entran y salen de las comisarías. Es un tema que también se tiene que revisar. Entonces, tienes el caldo de cultivo de una sociedad en conflicto, tienes el problema de una policía insuficiente, ineficiente y corrupta, rescatando a los buenos elementos que, como ocurre en todas las instituciones, también hay en la policía. A mí no me gusta generalizar, porque acá hay una tendencia en el Perú de decir, bueno, el Congreso es malo, esto no es que sea malo per se el Congreso o la policía, hay muchos elementos corruptos y eso se tiene que limpiar. ¿Debería haber una reforma radical de la Policía Nacional? Se ha hablado tantas veces, yo le tengo temor a la palabra reforma, porque cada vez que se hace una reforma las cosas terminan peor. Es que los que quisieron reformarla fueron los mismos policías y eso parece que no funciona en ningún lugar. No funciona, pues, no funciona. Pero también te puedes ir al otro extremo de improvisar poniendo gente que no sabe dónde está parada. Porque también existe el cuento de que un buen gerente privado es un buen gerente público. Mentira. El gerente privado tiene otros objetivos. Una empresa privada se crea con propósito de lucro, para comenzar. El gerente público tiene propósitos sociales, no económicos. Y a veces esto no se entiende bien. Y lo hemos visto especialmente con determinados representantes del neoliberalismo peruano, y diría yo, por ejemplo, el señor Kuczynski, que manejó muy bien con la economía y que no hizo absolutamente nada
por la inclusión social, a tal grado, recordarás tú, que cuando le llevó su propuesta para el Perú a Keiko Fujimori, de 5 puntos, se había olvidado de la lucha contra la pobreza. ¿No? Entonces, yo creo que para mí fue... Y en la otra orilla, por ejemplo, vamos a utilizar el término caviares, ¿no? Y con toda franqueza... son caviares, con toda franqueza y sinceridad. Por ejemplo, Susana Villarán y Gino Costa, cuando estuvieron en temas vinculados con la policía y en el Ministerio del Interior y todo, y que ahora muchas veces, desde mi particular punto de vista, pontifican sobre seguridad. Bueno, que ¿Tú crees que ellos conocen realmente el problema? No, mira, te voy a explicar. Los caviares son así. Por ejemplo, en primer lugar son una mafia, ¿no? Es una red de poder sin voto, como lo demostró Fuerza Social, y lo han demostrado. Susana estuvo también en otro partido que se llamaba el Partido de Democracia Social, que también sacó... Pero no todos, digamos, siendo justo, no todos. Siempre hay... Y el voto que ha tenido ella ha sido el voto no de Susana, que es mi amiga, yo la respeto, sino el voto de la tía Regia. De todos estos universitarios que no saben por dónde pulular en el campo político a los que tenemos que orientar, y que sin percibir la ideología de Susana, dijeron, bueno, ya no nos gusta Lourdes en este momento, votaremos pues por Susana. Curiosamente es la misma gente que después votó por Kuczynski, que no tiene nada que ver, está en las antípodas de Susana Villarán. Eso es parte también de la tremenda crisis del Perú. Hay una crisis política. Yo veo en la juventud mucha preocupación social, pero una suerte de sentido peyorativo de la política, porque está llena pues la política de otorongos y de gente que no tiene mayor ética y está muy depreciada. Desorientación también. Hay mucha desorientación. No, pero volviendo al tema, entonces tú me decías que Susana Villarán y Gino Costa se improvisaron, ella como defensor del policía y él como ministro del Interior, en el tema de la seguridad, sin tener antecedente alguno, que yo sepa. Como ocurre lo mismo con muchos otros caviares, pero como tienen una red mediática, los presentan como expertos. Ahí quería llegar. No, improvisados expertos que si tú dudas un poquito, descubres que no tienen nada de expertos, salvo la red mediática que los respalda, que los apoya, que los presenta como tales para hacerle creer a la opinión pública que aquí tenemos un experto, simplemente por ser caviar, ¿no? Entonces yo creo que por ahí camina el tema. De acuerdo. Discúlpame, Pancho, tenemos una llamada de Madre de Dios, de nada menos que Cristóbal Canches, dirigente de Madre de Dios. Por favor, adelante con la comunicación. Estamos con Francisco Díaz Canseco, amigo Cristóbal Canches, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante, Cristóbal. Coméntanos qué está ocurriendo en Madre de Dios. Queremos, de acá desde la selva del Madre de Dios, pues hacer una denuncia al gobierno central del señor Ollanta Humala, a los señores ministros de Energía y Minas, de Medio Ambiente, al fiscal de la Nación y al presidente del Poder Judicial, que en este momento en Madre de Dios vienen ocurriendo pues hechos muy lamentables, como es la denuncia del celave mineros que viene enterrando a todo un pueblo de más de 10.000 pobladores en el distrito de Huaypetui, que es la capital del distrito de Huaypetui en la provincia del Manu. Es increíble que las autoridades no puedan solucionar un problema que tenemos de muchos años, donde el celave minero, el desecho, vienen botando hacia el pueblo pues de Huaypetui, y las autoridades que tienen conocimiento no solamente a nivel regional, sino nacional e internacional, que salió en todos los periódicos, en la televisión, pero sin embargo a las autoridades de Madre de Dios les tiembla la mano, porque todos ellos, no solamente los del gobierno regional de Madre de Dios, el fiscal de Medio Ambiente del doctor Pedro Farfán, y también el Poder Judicial de Puerto Maldonado, les tiembla la mano porque todos son sumisos al poder económico del oro, que manejan 4 familias que vienen dominando en esta parte del Perú. Yo creo que Madre de Dios también es el Perú que necesita pues que haya autoridades que sean capaces de resolver nuestro problema que tenemos. Yo creo que Madre de Dios hace buen tiempo viene pidiendo justicia, pero sin embargo esa justicia no llega. Y queremos decir que el día 17 de agosto tenemos una última esperanza de que el señor Pedro Farfán, conjuntamente que el gobierno regional de Madre de Dios, nos pueda traer una solución al pueblo de Huaypetui. Queremos que sus relaves no nos echen al pueblo. Queremos que se cumpla el artículo 48 de la ley de minería, que dice que no deben
hacer daño a terceros. Yo creo que ese punto, yo creo que debe tener muy en cuenta el señor fiscal y las autoridades del gobierno regional y del gobierno nacional. Porque ¿hasta cuándo vamos a seguir clamando justicia? No queremos que corra sangre, o que haya problemas más graves acá en esta parte del Perú, donde estamos pidiendo justicia. Yo creo que justicia tenemos que encontrar los 10.000 pobladores que vivimos en esta parte de la selva, que estamos pidiendo realmente, pues, a gritos, justicia, señor Ricardo. Muchas gracias, Cristóbal. Quédate un ratito en la línea. Está con nosotros, fíjate, nada menos que el doctor Francisco Vizcanseco Tábara, del Consejo Peruano por la Paz. Realmente muy oportuna tu intervención y muy oportuna la presencia de Pancho en esta oportunidad, que seguramente va a hacer un comentario al respecto. Pancho, adelante, por favor, si pudieses hacer un comentario. Bueno, no me sorprende lo que está denunciando acá nuestro compatriota. Eso ocurre en zonas alejadas, donde no hay mayor presencia del Estado, donde se cometen abusos. Yo recuerdo haber visitado Madre de Dios hace muchos años y encontrar cómo había explotación de niños en los lavaderos de oro en el río, ¿no? Y sobre esto hice la denuncia correspondiente y entiendo que ha continuado, no sé cuál sería la situación actual, de repente nos puede actualizar un poco la información. De acuerdo. Pero sea como fuere, nosotros como Consejo por la Paz estamos llanos a recibir la denuncia acá en Lima. Yo le agradecería que nos la haga llegar por mail, supongo que puede hacerlo de esta forma, y le daremos el curso correspondiente. Vamos a apoyarlos, naturalmente. Correcto, gracias, Pancho. Bueno, Cristóbal, volvemos contigo. Acabas de escuchar al presidente del Consejo Peruano por la Paz. Yo creo que tienes el apoyo de ellos personal e institucional, de manera que sería pertinente que envíes la denuncia por correo, al correo de hora 8. Ya nosotros veremos la forma de hacérselo llegar a Pancho, o vamos a decir el correo en breves minutos, de tal manera que podamos de alguna manera colaborar con esta situación de un relave minero, pues, que afecta a 10.000 compatriotas nuestros en Madre de Dios. Muchas gracias. Te escuchamos, Cristóbal. Continuamos en comunicación. Me parece que se cortó. Bueno, sí. Nos están escuchando. Cristóbal, nos han visto y nos han escuchado. Realmente, Pancho, qué suerte que estés con nosotros en esta oportunidad. Tomas nota ya del hecho. Te daremos en su momento. Hazme llegar la información. Inclusive mucho gusto. Podemos, yo mismo iría a visitarlos y ver qué es lo que está pasando, porque estoy seguro que detrás de este conflicto de los relaves hay muchas cosas más de orden social que están pasando en Madrid y que no han sido debidamente denunciadas y puestas en evidencia ante la opinión pública. Así es. Excelente, Pancho, gracias. Bueno, retomamos entonces el hilo de la conversación. Estábamos hablando un poco sobre las características de personas que han tenido cargos de responsabilidad en la gestión de ver el tema de la seguridad en el país y que no han dado la talla y que han utilizado, digamos, básicamente esto como una forma de promocionarse. Claro, lo que ya es hasta caricaturesco es que, por ejemplo, Fernando Rospigliosi, con quien tuvimos el gravísimo problema en Ilave, ¿te acuerdas? Claro, que murió asesinado el alcalde, y él sabía lo que iba a pasar. No. Y luego hubo la bomba que le colocaron a Bush cuando vino a Lima, siendo el ministro del Interior. Yo recuerdo de un canal de televisión que me invitaron a hablar sobre el tema, apareció Rospigliosi y yo le pedí ante las cámaras que renunciaran. Porque lo mínimo que puede tener un ministro es la vergüenza torera de asumir su responsabilidad política y decir, bueno, pero no lavarse las manos y decir, bueno, aquí no hay una cadena de mando. A Fujimori lo han metido preso y le han aplicado 25 años por la teoría de la cadena de mando. O sea, porque si bien él no intervino directamente, hay una vinculación, evidentemente. Este tipo de teoría que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para poder castigar a los jerarcas nazis, que no estaban en los campos de concentración ni mataron a un judío de forma directa, pero fueron los autores intelectuales. Se debe aplicar también a los ministros, porque evidentemente ellos tienen una responsabilidad política. Sin duda. El presidente de la República es irresponsable políticamente, quienes responden son los ministros, pero en el Perú no responden tampoco los ministros. Y ahora se ha convertido también en Cerro Rospigliosi porque fue ministro en gurú del tema de seguridad. Así es, Pancho, lamentablemente. Y en cambio, yo te quisiera decir algo, Ricardo. Estoy seguro que hay mucha gente que es experta en seguridad y que los medios donde pululan los caviares no les dan bola en cuanto a sus opiniones porque no son parte de su grupo. De eso vamos a conversar en el siguiente segmento. Justamente te iba a preguntar al respecto, Pancho, y con lo último que has comentado, bueno, estoy totalmente de acuerdo, y ejemplos hay miles, ¿no? Yo podría mencionar hasta el caso del difunto alcalde Alberto Andrade, que fue un buen alcalde en muchos aspectos en Lima, pero tuvo una falla muy grande.
cuando se produjo el incendio en Mesa Redonda, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Un caso, por ejemplo, clamoroso de responsabilidad administrativa, política de la máxima autoridad municipal que en cualquier otro país más civilizado que el nuestro hubiera terminado con la renuncia del alcalde, por ejemplo. Pero esas cosas no ocurren todavía en nuestro país, lamentablemente. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Estamos con Pancho Díaz Canseco del Consejo Peruano por la Paz. Bien, estamos con Francisco Díaz Canseco, el Consejo Peruano por la Paz. Hace unos minutos entró el dirigente de Madre de Dios de la localidad de Guaytepe, que es víctima de unos relaves mineros, el señor Cristóbal Canches. Y bueno, y desde acá les comentamos que Pancho Díaz Canseco y el programa hemos tomado nota de la denuncia y haremos un seguimiento. Así que por favor envíennos la comunicación. Muy bien, ¿qué características entonces, Pancho, debería tener un ministro del Interior en el Perú en este momento? ¿Y qué te parece el actual ministro que ha nombrado? No lo conozco, para serte franco. No tengo los antecedentes, no podría dar una opinión sobre él. Acá hay una suerte de conflicto, y creo que también vamos a hablar del tema después, entre poner a un policía, que es un hombre que ha sido preparado para trabajar por la seguridad y que en muchos casos, en los mandos medios y altos son abogados. Hay muchos abogados o policías que han sacado el título de abogados, han estudiado Derecho, lo cual es muy importante en este caso. O poner a un civil que pueda manejar la parte de seguridad, que es la institución policial, desde afuera, que no esté contaminado, que pueda luchar contra la corrupción, contra las redes de poder interna que existen como cualquier institución. Ese es el dilema al que yo creo que se enfrentan todos los presidentes de la República, sumado a otro hecho, que tienen que poner ahí a un hombre que sea de su absoluta confianza. Entonces, estos tres factores, yo creo que deberían conjugarse solamente en uno, o sea, buscar una persona capacitada, con moral, que tenga una buena trayectoria sobre la materia, sea policía o sea civil, indistintamente, y que pueda ocupar el cargo y sacar las cosas adelante con pleno apoyo del presidente de la República, y que simultáneamente pueda también, ¿no es cierto?, desligarse de los temas internos de la policía para poderlos manejar desde afuera, aunque sea un policía retirado. Yo no sé, no podría dar un nombre sobre esto, el perfil es ese. Ahora, esto viene aparejado con el apoyo que a una política de moralización de la policía, de fortalecimiento de la institución policial y de mejoramiento de sus recursos, le dé el propio presidente de la República. Porque una de las cosas que hay que mencionar es que, si bien curiosamente los ministros no suelen asumir su responsabilidad política, cuando termina su mandato, nunca se habla que el presidente falló en tal cosa, no, fue el ministro y por eso lo votaron. Así es. Pero antes de no asumen nada, y después de tampoco, solamente el día en que salen. ¿No es cierto? A Rospigliosi lo defenestraron en el Congreso, ¿quién se acuerda de eso? Se sigue hablando del ex ministro Rospigliosi, experto en seguridad porque fue ministro del Interior, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese es el otro tema, que los ministros asuman la responsabilidad política. Este señor se vio ir cuando le metieron la bomba a Bush frente a la embajada americana, no se fue. Totalmente de acuerdo. Y se quedó meses adicionales jugando con el cargo. Totalmente de acuerdo. Amparado y apoyado por Toledo y muchos medios de comunicación. Manejados por los caviares. Efectivamente. Entonces, hay un tema de los medios de comunicación que son el gran poder, que ya lo comentamos en otro programa, han reemplazado los partidos de los líderes políticos. Y a lo que tú has dicho, yo añadiría una cosa más, ¿no? Una característica más que me parece sería ideal para un personaje que reúne esas características, ¿no? Capacidad de sacrificio, ¿no? Es decir, capacidad de dar un paso al costado para no quemar al presidente, de renuncia, de sacrificio, ¿no? Que lamentablemente... Acá el eufemismo para no renunciar es pongo el cargo de disposición. Todos sabemos que ese pata no quiere renunciar. Eso simplemente pone el cargo de disposición para que el presidente le diga, no, sigue usted adelante. No, ahí viene una renuncia irrevocable. Hasta luego. Yo me voy porque esto falló. La decisión a 2 semanas, menos de 2 semanas, tomada por el ministro del Interior de, digamos, hacer esa modificación en la policía, el 3x1, que ya no trabajen en bancos y en empresas privadas, y el hecho de ser Ollanta Humala militar, ¿no te parece que de alguna manera podría ayudar un poco a
a garantizar la seguridad o es intrascendente? Bueno, como te lo dije hace unos minutos, yo estoy de acuerdo en que se aplique, por ejemplo, el sistema español. En España los policías no son contratados por empresas privadas. Las empresas privadas contratan con la policía, con la institución que coloca a sus policías. Pero la pregunta es, con 120.000 policías para 30 millones de habitantes, ¿podemos darnos el lujo de que la policía contrate con empresas privadas para ponerlas al servicio de esas instituciones? Que generalmente son bancos que tienen mucha plata, que deberían ver la forma, ¿no es cierto?, de crear su propia seguridad y de repente que ésta colabore con la seguridad general de toda la población. Porque lo que ocurre ahora es al inverso. Un policía que está al servicio de un banco ve un robo, ve un asalto, no mueve un dedo. Porque es su día de franco y él está trabajando para el banco. Eso no puede ser. A mí me parece que está bien la medida. Ahora, vamos a ver cómo lo implementan. En principio, en términos genéricos, estoy de acuerdo. De acuerdo. Otro comentario que quería hacerte, el día de ayer tuvimos la presencia de un periodista, Robinson Gutiérrez, que nos mencionaba sobre la ejecución de los presupuestos por sectores. Y fíjate que, por ejemplo, que el sector interior era uno de los que menos había gastado en el último semestre, solamente el 15% más o menos de su presupuesto, ¿no? Al igual que el gobierno regional metropolitano de Lima, que preside Susana Villarán, y la Municipalidad de Lima, por mencionarte 3 entidades públicas sin capacidad de gestión. Es decir, en otras palabras, había plata, hay plata para trabajar en seguridad y no se ha usado el dinero. Entonces, sí, el gobierno no le ha dado ninguna importancia. Yo recuerdo cuando salió una nota hace un año y medio, 2, que se estaban invirtiendo, como gran cosa además, creo que eran 34 millones de soles en mejorar la infraestructura de todas las comisarías del país. Por amor de Dios, se han gastado creo que 80 millones en el Estadio Nacional y 2.500 millones en inversión pública sin licitación a través de decretos de urgencia en el último año de García, y no ha invertido un cobre en las comisarías. Entonces, yo no sé cuál es la visión que ha habido de parte de García Pérez y de su gobierno de la seguridad en el país. A Meche Cabanillas la condecoran después del baguazo. Eso es increíble. ¿No? Entonces, ¿cómo se ha manejado esto? Que de repente lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la gente cuando sube al poder, a muchos les pasa, tiene lo que yo llamo el inflador, se llena el ego, empiezan a mirar las cosas muy desde arriba, desde una especie de torre de marfil, y no ven la realidad. Porque yo no encuentro ninguna explicación para lo que tú me estás describiendo, pero que refleja además lo que ha pasado en todos estos años. Bueno, y para no malograrte la noche, te diré que, por ejemplo, uno de los sectores que más gasta, curiosamente, casi más del 50% de su presupuesto, es relaciones exteriores. Ya te imaginas en qué cosas, ¿no? Sí, pues. Bueno, vamos a unos pequeños cortes, Pancho, y regresamos con la última parte del programa. Bien, continuamos con Francisco Díez Canseco del Consejo Peruano por la Paz. Estábamos conversando sobre una serie de temas vinculados con la seguridad interna del país. Estábamos describiendo un poco cuál debe ser el perfil del ministro del Interior y en general de la gente encargada de brindar la seguridad básica interior en el Perú, ¿no es cierto? Vamos a tocar, ya nos queda poco tiempo, Pancho, un poco los conflictos sociales. Yo quiero leer rápidamente una nota, ¿no? La Defensoría del Pueblo da cuenta del incremento de los conflictos sociales en el Perú. Hasta la fecha hay 214, de los cuales 135 se encuentran activos y 79 en estado latente. Un dato positivo es que de los 135 conflictos sociales activos, 85 se encuentran en proceso de diálogo. No obstante, de los 214 conflictos sociales, la mitad de ellos han reportado al menos un episodio de violencia desde su aparición. Sin duda, harto trabajo para los que impulsan el diálogo y la mediación. ¿Cuál será el papel del Consejo de la Paz que tú presides? Nosotros actuamos a pedido de las partes. En un momento hemos intervenido en uno u otro conflicto buscando la mediación, pero si no hay voluntad del principal involucrado, que es permanentemente el Estado, nada se puede arreglar. Si el Estado o el gobierno de turno interviene, como ocurrió con García Pérez, siempre en el último minuto, cuando ya la cosa se desató, es sumamente difícil poder hacer ningún tipo de conciliación. Si no se establecen mecanismos permanentes, que no existen, porque no los existen, para que haya el diálogo cuando se empieza a generar un conflicto, esto no va a funcionar. Si al establecerse los mecanismos permanentes no se percibe que este es un país con 40 culturas y con
sabe Dios qué cantidad de lengua, porque inclusive el quechua tiene varias formas, ¿no? Según la región del país, y esto significa una cosmovisión distinta de los distintos pobladores, sean aymaras o aguarunas. Nunca vamos a poder llegar a resolver los conflictos en un escenario en el que está bien claro que la extrema izquierda se ha percibido que ahí tiene un maravilloso campo de cultivo para poder agitar y para poder ir hacia sus fines de orden político. Entonces, estamos en un escenario sumamente complejo, con un gobierno que emerge del conflicto, ¿no? O sea, la campaña de Gana Perú desde un comienzo ha sido una campaña de conflicto, o sea, exacerbando los conflictos, bueno, en el mejor estilo marxista, porque eso es lo que predica el marxismo, ¿no? Para llegar a la justicia social tú tienes que ir por la vía de la violencia, y para incitar a la vía de la violencia tienes que generar conflictos, promover las contradicciones, enfrentar a las clases, en fin. Entonces, yo lo que espero es que este gobierno, que tiene una hoja de ruta que se contradice con su plan de gobierno, pero que aparentemente está buscando la forma de conciliar difícilmente ambas cosas, no vaya por el camino que siguió originalmente el movimiento político que lidera Ollanta Humala. De acuerdo. Eso es lo que esperamos todos los peruanos. Y dicho sea de paso, el presidente no se ha pronunciado en estos últimos días. Hay un silencio, un mutis casi total. Es una nueva estrategia. Yo no sé por qué lo están criticando a Humala diciendo que tiene que hablar. Él está haciendo su estilo. Claro, es un nuevo estilo. De repente lo que pasa es que él tiene medido lo que va a decir en su momento. No lo criticas por el hecho de que no sea mediático como Toledo. Peor es un tipo que habla todo el tiempo y que se va de boca. Fujimori mismo también. Fujimori tampoco hablaba mucho. Encantaba, pero les gustaba mucho a Fujimori, digamos, las cámaras, salía por televisión, hacía... Bueno, no hay político al cual no le guste la cámara, porque si no, no puede ser política. De acuerdo. ¿No? De acuerdo. Bueno, yo quiero comentar, aprovechando tu presencia, es verdad, no se puede negar lo que tú dices. Esta es una publicación de el SER, la Asociación de Servicios Educativos Rurales, que es una ONG que opera en Ayacucho, Puno y Cajamarca, que ha sacado una publicación, Recomendaciones para la Gestión Estatal de los Conflictos. Ellos sostienen que el 80% de los conflictos se originan por temas vinculados con la minería y que el asunto empieza, Pancho, en la etapa de exploración, que en la etapa de exploración es donde se generan los conflictos y donde se podrían prever. Seguramente que eso puede ser un buen tema para que lo trabajen y lo analicen y lo estudien en el Consejo Peruano por la Paz. Nosotros coincidimos con esa opinión. O sea, no puedes tú esperar a que la mina obtenga su certificado medioambiental, arranque y ¡pum! Desde el comienzo tiene que haber un diálogo, una vinculación. Los inversionistas tienen que vincularse con el entorno de pobreza agrícola que normalmente circunda a estos enclaves de riqueza minera. De acuerdo. Y eso no ha ocurrido. Dentro de ese contexto también es sumamente difícil el diálogo en la medida en que hay agitación organizada de la extrema izquierda marxista en el Perú que se aprovecha de estas situaciones para jalar aguas a sus propios molinos. En la medida en que hay profesionales del conflicto que jalan dinero de la cooperación internacional si hay conflicto, y si no hay conflicto se van a su casa. O sea, viven de eso. En la medida en que el Estado no comprende la situación, y en muchos casos, como lo dijo en una ocasión refiriéndose al conflicto de agua y Anacocha, Alberto Benavides, que es el gran patriarca de la minería peruana, la propia empresa no se da cuenta de su responsabilidad en esto y cree que simplemente poniendo plata va a resolver el tema, y no es así. O sea, hay una serie de factores de gestión que acompañan estos conflictos de todas las partes involucradas. Y naturalmente, cuando hay involucrados, por ejemplo, en el caso de los Aymara, que tienen una percepción, una cosmovisión diferente de la minera, jamás, a menos que haya antropólogos especializados y gente de muy buena voluntad trabajando, se va a poder resolver este asunto. Pero si en el medio metes a una persona con agenda política como Dubiri, ¿qué puedes esperar del resultado? Así es, efectivamente. Y si encima cuenta con el respaldo de determinados congresistas irresponsables, peor. Pero si en el otro lado, como yo he escuchado el otro día muy preocupado a determinados importantes empresarios, pones a empresarios occidentales que no entienden la percepción que tienen los aymaras de la vida, entonces también estás en otro tremendo problema. De acuerdo. Gracias, Pancho Escanseco, por tu participación. El tiempo nos ganó. Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Doy paso a mis compañeros en Arequipa, Rosa de la Torre y Henry Zúñiga. Nos vemos mañana.